Vamos a esperar unos instantes más y en breve comenzamos nuestra sesión del día de hoy. Listo. Ajaja. Listo. Ajá. Muy bien.
Vamos a esperar unos instantes más y en 2 minutos ya comenzamos. Muy bien. Bien, vamos a empezar nuestra presentación del día de hoy. Hoy es la segunda sesión del segundo taller tributario. El tema que hoy nos reúne es cómo solicitar la devolución del IGB de la detracción. Esta presentación va a ser desarrollada por el doctor Edwin Mendoza, abogado con especialidad en Derecho Tributario Empresarial, con estudios de maestría en Finanzas y Derecho Corporativo. Antes de dar la palabra al doctor Mendoza, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Doctor Carlos. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos los que nos siguen, los que están hoy día en Zoom y a los que nos siguen en la charla por Facebook. Hoy día siempre se ha dicho que el IGB es un impuesto que no tiene muchas veces devolución y muchas compañías se quedan con el crédito fiscal acumulado ahí cuando no tienen muchas ventas y no saben qué pueden hacer con ellas. Hoy día un poco el doctor Mendoza nos va a ayudar a ver cuánto de esto es cierto o no es cierto. Y también el tema de la detracción, que llegó hace algún tiempo, que lo hizo el Estado fundamentalmente para poder cautelar que los dineros del IGB por la prestación de servicios pueda ser dado o recibido por el Estado en vía de adelanto, porque hay muchas empresas que compraban facturas mediante el tema de prestación de servicios por servicios falsos o servicios que nunca se prestaron, ¿no? Así que hoy día tendremos estos dos temas. Adelante, Edwin. Buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos. La temática que hoy vamos a desarrollar es una parte complementaria a ya una reunión anterior que se realizó sobre el tema de IGB. La parte que en este punto nos va a corresponder es los temas relacionados a la devolución de IGB. Vamos a tocar algunos puntos de devolución de IGB, no todos, porque hay varios temas ahí. Y entre ellos, adicionalmente, como elemento complementario, el tema de las detracciones, que tiene su particularidad, de acuerdo, iremos desarrollando en la presente exposición. Tiene que recordarse que es evidentemente raro entender que un impuesto pueda ser devuelto, porque la naturaleza del impuesto, y más del lado del impuesto general a las ventas, es literalmente la caja chica del Estado, la que cubre los pagos de las obras públicas, de los servidores públicos. Entonces, poder entender por qué hay una devolución de impuesto o tiene uno un derecho a una devolución de algo ya entregado con la calidad de impuesto puede sonar raro, pero el Estado evidentemente va a tener ciertas connotaciones para señalar que sí se pueden dar de ello. Evidentemente hay situaciones donde la devolución es evidente, dada la capacidad de que el contribuyente paga en exceso, pero también habrán situaciones de incentivo de actividades económicas, como el tema de los libros o el tema del caso de la región de la selva. En este último caso ya iremos puntualizando ciertos detalles, ya que en la práctica no existe ya el tema del régimen de la selva, pero sí también han habido
determinados puntos, como es el caso de lo que viene a ser el concepto de lo que viene a ser la recuperación anticipada del IGB en términos especiales, y muy de ellos está relacionado el tema de lo que viene a ser el hecho de que una determinada obra o una determinada actividad tenga que ser preevaluada por un proyecto o proinversión, usualmente es este ente. Entonces, hay una serie de elementos donde el Estado va a decir, ok, yo puedo cobrar, tengo toda la obligación de cobrarlo. Entiendo que el contribuyente tiene posibilidad de recuperar un derecho en exceso, por eso que la lógica es evidente, es un derecho, un impuesto en exceso. Pero hay situaciones donde el Estado se desprende de su facultad de entidad que necesita dicho dinero para mantener el Estado como tal, y va a permitir la recuperación en determinados puntos muy esenciales para el tema de la devolución en el caso de este citado impuesto. Tomando en cuenta eso, vayamos primero a la primera filmina, por favor. Simplemente para recordar técnicamente qué cosa es el impuesto general a las ventas. Y para esto hemos desarrollado algo que ya se ha mencionado, estas fases por las cuales el impuesto de una u otra manera, como todo impuesto de valor agregado, va a ir desarrollándose en cada uno de los sectores o en cada una de las operaciones, desde la industria, mayorista, minorista, y finalmente el impacto como impuesto genera en el consumidor final. ¿A qué refiere con impuesto impacta al final? Que en cada una de estas etapas previas, antes de llegar al consumidor final, si bien es cierto la operación está grabada, existe un derecho de poder compensar ese impuesto, lo que en términos técnicos se llama el débito fiscal menos el crédito fiscal, lo que se entiende materialmente registrado en el registro de ventas y en el registro de compras. Y de esa misma forma, cada una de las operaciones van a ir neutralizándose. Hay una realidad económica que sí es cierta. Si bien es cierto, jurídicamente el impuesto es neutro, la realidad financiera no lo es. Y eso lo podemos constatar en esta época de COVID. Si bien es cierto, yo tengo un crédito fiscal, no lo puedo utilizar inmediatamente, tengo que esperar a la fecha de la presentación. Y cuando esa fecha de presentación me lo prorroga, como es el caso de los contribuyentes con menos de 5.000 UITs, ¿cómo queda ese efecto, ese dinero que no he podido utilizar? No estamos hablando de intereses, no estamos hablando que yo vaya a ganar algo. Simplemente es el dinero. El sol de hoy es el mismo sol que simplemente después de 3 o 4 meses voy a aplicar contra un impuesto. Entonces hay un efecto financiero real. Si bien es cierto, el efecto en temas prácticos es mucho menor cuando es mes con mes, la realidad que nos ha llevado en esta época a ver que la presentación de la declaración puede ser posterior, puede generar o puede mostrar más gráficamente el efecto económico o temporal que justamente estamos mencionando. Este es más o menos a grandes rasgos lo que conocemos como impuesto general a las ventas o IVA para otros países, y evidentemente el impacto final en el consumidor. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a la política fiscal de devolución del impuesto general a las ventas, existen 3 elementos básicos a tomar en cuenta. Primero, la devolución de pago de impuesto en exceso. En este caso, desarrollaremos de manera rápida el tema de la devolución de retenciones y percepciones de IGB. Por la propia naturaleza, si yo pago de más, es lógico que me lo tengan que devolver. Asimismo, existe el derecho de liberar fondos, que no debe confundirse con el primer grupo relacionada a la devolución de detracción. Es decir, la SUNAT nos autoriza que una cuenta que está en el Banco de la Nación a nuestro nombre pueda ser liberada para sacar nuestro dinero. Es un poco incoherente, pero es lo que genera el sistema de detracción, más allá de las críticas jurídicas u opiniones que pueda llevar el propio sistema. Y asimismo también tenemos el elemento, como les mencionaba inicialmente, donde el Estado se olvida de su capacidad de cobro y simplemente tiene una intención de fomentar una actividad. Ese es el caso de los libros y los editores, que es uno de los desarrollos que será en esta presentación. También entraría el de la selva. Pero dado que la región selva, que si bien es cierto es Loreto, Amazonas, Ucayali, San Martín, la realidad práctica es que en los últimos años
todas esas regiones han sido eliminadas dentro de la exoneración. Así que mencionar un desarrollo de política donde ya no es práctico es un poco inválido. Aquí en este punto también podría colocarse el tema de la recuperación anticipada. El hecho de que yo pueda como empresa tener un determinado desarrollo de proyecto, de inscribirlo en proinversión y en base a ello tener la facilidad de que todas las operaciones me sean devueltas, es bastante interesante. Pero ¿cuál es el fondo del impuesto o la razón por que el Estado deja la intención de cobrarla? Justamente el fomentar una determinada actividad para la cual el Estado simplemente dice, entre cobrar impuestos y desarrollar empresa, prefiero desarrollar la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. En ese sentido, vamos a ir mecánicamente a observar la primera parte, y esto relaciona, y me estoy mencionando el tema de la devolución de pagos en exceso. Como ya hemos mencionado en una sesión anterior, habíamos observado que existen mecanismos de recaudación anticipada del IGB. Es decir, si bien es cierto, el IGB se paga mes a mes, técnicamente la administración tiene dudas que en la cadena de pagos uno de los eslabones, ya sea el mayorista o el minorista, retenga el dinero y en ese momento de retención de dinero haya justamente esta ruptura de cadenas de pagos. Entonces genera mecanismos de aseguramiento. Esos sistemas de aseguramiento se manejan en dos campos, el campo de la percepción y el campo de la retención. En el campo de la percepción, así adicionalmente está vinculado a operaciones de venta interna, combustibles, importaciones. Son operaciones que la propia administración, la SUNAT, va a determinar quién va a adquirir la calidad de agente perceptor. De la misma forma, en el tema de agente de retención, que es más visible. ¿Cuál es más o menos el espíritu de un agente de retención? La administración ve que todos van ahí, todos son en un universo relativamente grande, ven de que hay una determinada empresa que tiene una cantidad interesante de proveedores. Entonces la administración se pone a pensar entre fiscalizar a todos estos proveedores y simplemente encontrar el nudo donde cada operación incide, en este caso un solo contribuyente, me es más fácil aplicarle la obligación de retención y decirle a ese contribuyente, oye, de aquí en adelante procedes simplemente a todas las personas que vayas a cobrarles, retenerle un determinado monto y luego me lo entregas. Es una forma bastante fácil para la administración de poder tener un mecanismo de recuperación anticipada de impuestos. Un ejemplo clásico, por ejemplo, en este podemos tener la Abacus, que simplemente todo el mundo es proveedor de la Abacus y ellos se van reteniendo de poco en poco. Un ejemplo general, o sea, ¿no? Ahorita no he visto si todavía mantengan el tema, pero el régimen, estos dos regímenes son regímenes un poco antiguos. Ya con el tema del sistema de detracción, estos sistemas ya quedan un poco en desuso. Tanto es así que cuando una empresa, un agente de retenor está obligado a retener y la operación tiene un sistema de detracción, ellos no pueden retener. Lo mismo se da en percepciones, pero solamente sobre operaciones de venta interna. ¿Por qué? Porque la administración va a decir, mi mecanismo, tengo dos mecanismos que van a calzar o se van a complementar, o uno va a chocar con otro. Entonces, da más viabilidad al tema de detracción y luego veremos o evaluaremos los motivos de ese sentido. Entrando en materia, vamos a solamente puntualizar para que quede claro qué cosa es el régimen de percepción y qué cosa es mecánicamente el régimen de retención de IGB, para que nos quede claro cuál es la situación finalmente en una declaración del contribuyente y el motivo por el cual efectivamente él va a tener el derecho de solicitar sí o sí la devolución de impuestos. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva, si pueden verlo, aunque está un poco chica, la idea, en este caso tenemos simplemente, este es el régimen de percepción, tenemos una situación donde un determinado cliente va a simplemente a suministrar o va a necesitar el tema de un determinado combustible.
Para dicho combustible, el proveedor que ha sido calificado como agente perceptor, no es que uno lo decida, sino que la administración así lo determina a través de una resolución, le señala, ok, yo te voy a simplemente aumentar el monto al 1%, que es más o menos la tasa, o es exactamente la tasa para temas de percepciones de combustibles. Y en ese caso, y de acuerdo al ejemplo, podemos ver que si bien es cierto, originalmente mi factura puede ser de 1000 y al 18% puede ser 180, por lo tanto un total de 1180, el agregarle 1% a la operación de venta final me va a generar un 11.8, es decir, yo cliente no le voy a pagar 100, sino le voy a pagar 100 y un poco más. ¿Por qué? Porque es un agente de retención. Entonces uno como cliente dice, ok, si yo estoy pagando y estoy pagando IGB, el agente de percepción significa que tengo que pagar un 1% más, efectivamente. ¿Y yo qué hago con ese exceso de pago? ¿Cómo yo lo convalido contablemente? Simplemente el proveedor emite un comprobante de percepción y eso evidentemente lo llevas a tu contabilidad y ese es tu derecho. Un papel es tu derecho en el que dices, ese 1% lo puedo aplicar contra impuestos. Claro que lo puedes aplicar contra impuestos. Entonces, muy contento vas a tu empresa. Luego ya veremos que la realidad va a denotar de que ese papel se va a ir acumulando, acumulando, acumulando. Siguiente diapositiva. Ahora nos encontramos frente al régimen de retenciones. En el régimen de retenciones, igual que en el punto anterior, el agente que es declarado como agente de retención es una persona que simplemente a través de una resolución es asignado como tal. En ese punto, si yo, que soy el proveedor del servicio, digamos, yo abogado de una empresa, voy y presento mis servicios a esta empresa, muy contento le digo, sí, te voy a cobrar 10,000 soles por el asesoramiento o el desarrollo contable que vaya yo a realizar a la empresa. Muy contento voy con mi factura y muy contento digo 1,000 soles, 10,000 soles más 18% es 1,800, por lo tanto debo recibir contante y sonante 11,800. Entonces voy muy contento y la empresa agarra y me saca un papelito donde me dice, ¿sabes qué? Ok, yo te voy a pagar los 11,800, pero acá tiene un pequeño detalle. Yo soy un agente de retenedor y como soy agente de retenedor, no te voy a pagar los 11,800, sino que te voy a retener el 3%, es decir, te voy a dar un poco menos. Por lo tanto, el 3% de 11,800 será 11,446, es decir, en este caso la empresa se ha quedado con 354 soles. Y entonces yo digo, ok, pero estoy recibiendo menos plata. ¿Cómo yo voy a la empresa, regreso a la empresa y le digo, oye, ¿sabes qué? Me han pagado menos. Bueno, voy efectivamente con un documento que es el comprobante de la retención dada por la empresa. Ahora, tanto en el agente de percepción como el agente de retención están obligados a entregar esos montos que tienen en su poder a la SUNAT dentro de las presentaciones mensuales que corresponden. Entonces, ahí más o menos debe quedar claro que la intención de la administración es, en un punto, no confiar en la persona que vaya a pagar el combustible, y en la otra es simplemente agarrar y no confiar en el proveedor que le presta el servicio a una empresa grande. Entonces, esa es más o menos la lógica que está detrás, tanto de la gente de retención y la gente de percepción. Tomando en cuenta eso, muy contento, yo llego a la empresa y digo, bueno, ya tengo, bueno, he pagado un poco más, pero tengo mi comprobante de pago de percepción. Bueno, me han pagado menos, pero tengo mi comprobante de retención. Muy contento voy y digo, bueno, ya estos dos papeles los voy a utilizar para ir y compensar mi impuesto mensual. Entonces voy y se lo doy al contador. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto ya más o menos conocen, ese es el formulario 621.
Entra a la página, digamos, acá estamos pues, presentándonos la declaración correspondiente, solamente la parte correspondiente a IGB, y todos sabemos que el IGB para el desarrollo del impuesto es una débito menos tu IGB de débito, menos tu IGB de crédito, o lo que llaman operaciones de venta menos tus operaciones de compra. Siguiente diapositiva, por favor. Y en esa liquidación, ¿qué me doy cuenta en el casillero 140? Que mi impuesto resultante, que es crédito y débito, evidentemente genera un monto determinado. Es decir, siempre en mi impuesto voy a ir contra mi crédito fiscal. Olvídate de tu agente de retención y percepción. Acá no estamos hablando de eso. Entonces, simplemente vas, como tal, tú ya sabes que si tú tienes crédito, inmediatamente vas a aplicar contraimpuesto. Ok, entonces yo digo, ya, muy bien, ya apliqué contraimpuesto. Entonces, si es que ya no tengo crédito, recién en ese momento saco mi papelito que me ha dado mi agente de percepción primero o mi agente de retención. Es decir, solamente al final, si ya no tengo crédito fiscal, recién voy a poder ir y compensar estos papelitos que me han dado mi agente de retención y mi agente de percepción. O sea, los comprobantes de pago, para decirlo de una forma más técnica. Entonces, ¿cuál va a ser la situación si yo en realidad siempre tengo compras, siempre presto servicios, siempre tengo proveedores? Entonces me voy a dar cuenta de que al final mi documento, en este caso mi monto de persistencia y retención, voy a ir acumulando, y no hay cuándo pueda compensarlos. Como no puedo compensarlos, yo digo, ¿y ahora qué va a pasar? Pues ahí entra el tema de la devolución de impuestos. Siguiente diapositiva. Como derecho de devolución de pago de impuestos en exceso, evidentemente, ¿qué es lo correcto entender? Primero, que he venido observando este tipo de arrastre de impuestos que vengo como crédito a obtener, pero que nunca lo puedo compensar, en el caso del ejemplo, en el PDT 621. ¿Qué cosa quiere decir? Que evidentemente mes a mes voy arrastrando. Para aquellas personas que puedan creer de que si yo simplemente no lo compenso, automáticamente pierdo el derecho a la devolución, debe recordársele que el informe 043-2013 en el que nos dice que si es cierto, y lo menciona para el tema de las percepciones, pero también es entendido para el tema de las retenciones de IGB. Si bien es entendido, hay un derecho a devolver que yo no aplico, solamente con la presentación de tu PDT 621, automáticamente interrumpes y vuelve a realizarse la operación. Entonces, regla o tema número 1 a tomar en cuenta, siempre hagan el arrastre. Tengan cuidado si no hacen el arrastre, porque ahí sí se podría aplicar el tema de tu prescripción por un derecho de crédito que no has realizado. Entonces, cada vez que tengas que hacer, aunque se te acumulen los papeles, siempre tienes que arrastrarlo mes a mes y tener cuidado en ese caso de que haya un importe que no haya sido arrastrado. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos dice en este caso la práctica? Nos dice, o por lo menos las normas, nos dice, ok, si tú ya tienes un monto más o menos acumulado y ese monto se repite paulatinamente, puesto que lo puedes compensar, entonces basta que tengas 3 periodos consecutivos, que tengas el mismo monto, ese monto tienes derecho a solicitar la devolución. Esto es tanto en retenciones como en percepciones, o sea, es una regla bastante general. Solicitud de la devolución. ¿Cómo presento la solicitud? El famoso formulario 4949. Hay un sistema también virtual, o sea, para aquellos que ya están un poco más integrados, pueden manejarlo, pero nada implica que no puedas utilizar el formulario 4949. Tanto es así que en esta época de pandemia, la propia administración ha exigido que presentemos este formulario dado la facilidad que tiene más práctica de ser presentada por la mesa de parte virtual, y poco a poco se aplica. Asimismo, también solicita que el formulario vaya acompañado de un escrito sustentado, donde se consigna como periodo el último periodo antes de la solicitud.
sea, si estoy en mayo, tendría que pedir la solicitud como tal, pero el saldo y toda la aplicación correspondería al mes anterior. El procedimiento para aquellas personas que quieran ser un poco más puristas y saber los detalles de la misma está en el procedimiento número 18, que es el procedimiento general para todas las solicitudes de devolución de montos en exceso de impuestos. El plazo 45 días hábiles y hay silencio administrativo negativo, que significa de que si la administración en 45 días hábiles no te responde, tienes que asumir de que no te ha dado la razón y por lo tanto tendrías que presentar tu recurso de reclamo. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo al desarrollo que hemos visto, la primera parte ha sido justamente el tema de devolución de impuestos. En esta otra segunda situación nos encontramos a un derecho de liberar nuestros fondos. ¿Qué cosa quiere decir derecho de liberar nuestros fondos? Que en teoría solicitamos a la administración que nos autorice que ese fondo que se encuentra en nuestra cuenta de detracción pueda ser liberada para recuperar nuestro dinero. Entonces, primero demos un paso antes para poder entender qué es el sistema de detracción. En el sistema de detracción, muy similar al tema de los sistemas anteriores, pero con una particularidad curiosa que iremos determinándola, observamos que tenemos un proveedor. Y en este caso me estoy relacionando más al anexo 3 del sistema de servicios o el sistema reglamentario que tiene el sistema de detracciones. Y me va a decir, ok, si en caso tú tienes un proveedor y ese servicio que tú has realizado se encuentra evidentemente grabado con el IGB y se encuentra dentro de la lista, bueno, tú en ese momento, cuando cliente tú vayas a pagarle a ese proveedor, inmediatamente una parte del IGB, que en este caso viene a ser el 8%, no, el 6%, se lo pagas directamente y el diferencial en este caso haces una retención del 12% y sobre ese 12% simplemente se lo mandas a la cuenta de detracción. Entonces tú agarras y dices, ok, entonces yo proveedor agarro y digo, muy bien, y ahí entra tu comprobante de pago, yo inmediatamente te envío mi comprobante de pago y tengo mi cuenta de detracción, que en realidad es mi propia cuenta, pero en el Banco de la Nación. Pero es una cuenta que curiosamente es mía, pero no la puedo utilizar más que para pagar impuestos. Esa cuenta especial la agarra y simplemente me dice, ok, cliente, ya te presté el servicio, bueno, en mi caso me tienes que pagar pues 10 mensuales. Ok, igual que el caso anterior. Muy bien, el cliente dice, muy bien, con 1.800 te pagaré pues entonces con IGB y todo 11.800. Pero ¿sabes qué? Tu servicio califica dentro de los sistemas de detracción. Así que una parte, en este caso el 12%, que en sumas y restas es algo de 1.416 de ese monto, voy inmediatamente a mandarlo a tu cuenta de detracción. Por lo tanto, te voy a pagar el diferencial. Evidentemente, yo digo, en mi sistema, yo digo, muy bien, entonces yo he recibido completo, pero la parte correspondiente del 12% no tengo acceso a ella, aunque es mi dinero. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer con ese dinero? Puedo pagar impuestos, puedo simplemente dejar que se quede ahí y esperar un determinado plazo para recuperarlo, aunque la naturaleza de la administración es justamente tenlo ahí, no lo muevas, y si hay un plazo, hay un tiempo donde efectivamente se acumula y hay igual que en los puntos anteriores, hay un monto acumulado que se va repitiendo paulatinamente, pues te permito que te lo puedas sacar. Muy buenamente la administración nos da esas condiciones. Siguiente diapositiva. En este caso, la liberación de fondos parte evidentemente, de verificar en el Banco de la Nación el tema de que existan fondos. Hay una verificación de 4 meses para ver si es que efectivamente se han mantenido. Si eres buen contribuyente o eres un agente de retención, solamente 2 meses consecutivos. Y puedes pedirlo solamente 3 veces al año. Los meses de enero, mayo y septiembre son los meses correspondientes entre los primeros 5 días. Y si eres buen contribuyente, que también es bueno serlo, en noviembre te permitimos que puedas pedir uno más. Siguiente diapositiva.
La solicitud, una solicitud que tú lo presentas a través de la propia página de SUNAT. Hay una evaluación, evidentemente tienes que tener cuidado con que la administración en el momento que proceda a ver tu evaluación va a verificar que primero que no tengas deuda, porque si tienes deudas inmediatamente te la va a compensar, seas un sujeto habido, que es propio para todas las empresas. Creo que ya es lógico que no puedes estar en una situación diferente, y la curiosidad de que no estés dentro de la infracción de la 176.1, que significa no haber presentado tu DJ. Si te encuentres en esa situación, entonces lamentablemente no vas a poder solicitar tu devolución. Si eres de los contribuyentes afortunados, que eres uno de los obligados a llevar registro de compras y ventas, te dicen propiamente: pobre de ti si es que no has presentado tus declaraciones o sigas las reglas que corresponden a la presentación o anotación del tema de los libros o registros de compras-ventas electrónicos. Esta evaluación de cuánto tiempo es, porque puede ser que se me haya pasado un mes, pues es de 4 meses contados desde tu mes de solicitud. La norma dice 3 meses, ¿sabes? Pero te dice 3 meses contados desde el periodo mes anterior de... Entonces, para evitar interpretaciones raras, más eficientemente decir ya 4 meses y me olvido del problema. Si en esos 4 meses para atrás has presentado tú bien tu declaración, tu registro de compras y no has tenido ningún problema, entonces en ese punto puedes estar bastante tranquilo. Si ya te da la aprobación, tienes 15 días para poder ir y simplemente entender de que ese dinero ya se depositó a tu cuenta, porque usualmente vinculas cuentas a la administración, a qué cuenta quieres, o puedes, en otras palabras, liberarlo para poder ir y colocarlo a la cuenta correspondiente. Siguiente diapositiva. Esta es más o menos una gráfica de lo que hemos mencionado. Tenemos una solicitud de liberación, tenemos una evaluación previa, el envío naturalmente es a través de la clave SOL, hay una verificación, en la evaluación previa evidentemente tenemos que tener en cuenta estos 4 meses de arrastre para poder ir y poder recoger más o menos el monto que se repite o constante. Solamente 3 veces al año. Evidentemente ya con el COVID hubo una flexibilización en ese punto, pero es una cuestión completamente excepcional, por lo tanto lo dejamos como excepción y mantenemos la regla general. Hay una verificación por parte de la SUNAT. La SUNAT evidentemente lo ha desarrollado anteriormente. Tiene que tomarse en cuenta que la comunicación que la administración vaya a realizar se lo van a mandar a su buzón electrónico, y esto sí es un punto importante. Para más de un contribuyente que ha llegado a consultar, si hay algún problema, si no ha revisado el buzón electrónico por una semana y, oh sorpresa, ha aparecido algo que no necesariamente es una resolución de devolución de impuestos, a veces es otro tipo de elementos más o menos agradables. Entonces siempre tiene que recordársele algo que ya es de perogrullo, pero se le repite para tomarlo en cuenta, de que todos los contribuyentes están obligados sí o sí al poder abrir su buzón electrónico y verificar lo que le vaya a enviar a la SUNAT. No hay forma ni justificación de decir que no lo pudiste saber o simplemente que no lo tenías en cuenta o no lo tenías a la mano. Tomando en cuenta eso, pasemos a la siguiente diapositiva. Como habíamos desarrollado hasta esta parte, ya acá a partir de aquí en adelante ya son un desarrollo de cómo va a fomentar la administración, dejando de lado el hecho de cobrar un impuesto y en vez de cobrarlo, incentivar una actividad. Observamos como punto y elemento bastante interesante el tema de la ley de democratización del libro. Ya dejamos de lado el tema de la devolución de impuestos porque hay un derecho pendiente que el Estado nos los tiene que entregar, y en este caso ya estamos en otra situación donde el Estado simplemente ya no tiene intención más allá de fomentar una actividad, y en este caso nos estaremos refiriendo al tema de la democratización del libro. Tenía una relativa duda con respecto a si se encontraba o no se encontraba vigente dicha norma. ¿Por qué? Porque esta norma es bastante antigua.
yo diría que es del año 80 y tantos, y adicionalmente a ello es no, miento, es del 90 y tantos, pero adicionalmente a ello la norma técnicamente ha venido eh, teniendo plazos de vencimiento, plazos que se iban, y la última norma justamente fue el año pasado, el decreto de urgencia 003-2019, donde ampliaban a un solo año el tema de la exoneración de libros. Todos sabemos que es mal visto políticamente desastroso decirle que los libros tengan que pagar impuestos, y más en un país como el nuestro que lo necesita. Pues apareció este decreto de urgencia y hay una ampliación tanto de la exoneración como del reintegro del IGB. Pero, ¿cuál es el detalle? De que podían haber interpretaciones por parte de la administración denotando que tal vez se interprete que un decreto de urgencia o la denotación de la misma no era la norma adecuada para esta exoneración. No obstante, para aquellas personas que tengan dicha duda, les informo que el informe 183-2019 aclara ese punto, valida dicha situación y coloca una fecha término. Por lo tanto, más claro no puede ser. Y esa fecha término de la exoneración nos la da al 15 del 10 del 2020. Acá dice 2010, 2020 es. Entonces, ese elemento es claro con respecto al tema de la exoneración. Pero la exoneración del libro no es el único punto que señala la ley de democratización de libros, sino también el hecho de que una persona pueda recuperar un tema de un monto de un IGB, y esto le llaman reintegro de IGB por adquisiciones de bienes o importaciones. ¿Cuál es la naturaleza que va a encontrar esto? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La idea del fomento o la iniciativa de actividad económica, lo que busca el Estado a través de ella es de que las editoriales pueden hacer, tengan proyectos editoriales. ¿Y qué es un proyecto editorial? Simplemente es la generación de libros, crear libros. Lo que les está diciendo el Estado es, señores, escriban, sean autores, desarrollen proyectos, pero ojo, una cosa es que hagas tu libro, lo publiques, y otra cosa es que hagas tu libro y lo registres en la Biblioteca Nacional del Perú, y lo registres dentro de un registro especial que se llama Registro de Proyectos Editoriales. Entonces, dada esa situación, todo lo que inviertas para la generación de ese producto simplemente se te irá devolviendo. Puedes solicitarlo mes con mes, pero eso ya lo iremos desarrollando más adelante. Entonces, suena interesante. Entonces tú dices, ¿y a quién está dirigido? ¿A los autores? No, está dirigido a los editores. A cualquier grupo de editores, no, a editores que, y esa es la curiosidad, hasta antes del decreto de urgencia 003-2019, este campo era bastante más genérico, pero ya con la norma, y dada que la norma ya este tema de beneficio de recuperación casi había desaparecido, solo rescata la parte correspondiente a los editores que tengan como ingresos de 150 UITs. O sea, no rescata todo, no, rescata solamente a estas personas. 150 UITs, fácil, eres una MIPE. Entonces, a ellos está dirigida. Ahora, ¿yo cómo calculo esos 150 UITs? Yo digo MIPE en el sentido solamente que puede coincidir, no necesariamente tiene que ser un MIPE, puede ser un RER o un régimen especial, puede ser cualquiera. O sea, la norma no te dice, pero más o menos por el monto para que tengan más o menos una idea. ¿Y cómo hace ese cálculo de esos 150 UITs? Pues bueno, sabes que desde tu solicitud calculas 12 meses. Y si tengo menos de 12 meses, no te preocupes. La idea es que no llegues a los 150 UITs. Si sobrepasas, pues lamentablemente no te puedes beneficiar de ello. Ah, ok. Y yo todos los bienes y servicios que puedo incorporar, me pueden devolver el IGB. No, aquello que te diga el reglamento. Y el reglamento te señala papel, todos los elementos que puede tener un libro. Todos esos elementos, todos ellos los señala el reglamento. ¿Y qué otras condiciones me piden?
Mira, ¿sabes qué? Si vas a utilizar eso, además de que estés registrada en la Biblioteca Nacional, primero tienes que estar, todos tus insumos, bienes y servicios tienen que ser con comprobantes electrónicos. O sea, no se permite comprobantes físicos. Ok. Y hay un monto inferior, sí, los comprobantes no pueden ser menores a 86 soles. Acuérdense, estamos hablando de una editorial, estamos hablando de una persona que escribe, sino una empresa que literalmente desarrolla estos complejos proyectos. Ok, entonces suena interesante. Y los servicios, y adicionalmente tiene que estar registrado, tienes que haber registrado en tu registro de compras. O sea, hay una serie de elementos que, como pueden verificar, no es que el Estado diga, ok, te voy a devolver porque quiero incentivar que generes libros o editoriales, quiero que fomentes a que los autores escriban más. No, sino que hay condiciones que van acompañando a ello. Ok, yo voy a perder la capacidad de cobrarte, dice IGB, pero voy a exigirte de que tú indirectamente solicites comprobantes electrónicos, que sea algo serio, por eso es que te pide que esté en el registro en la Biblioteca Nacional del Perú, te pido que haya un proyecto válido y más adelante se verá de que para poder solicitarlo tú necesitas un certificado de la Biblioteca Nacional que acredite que dicho proyecto existe como tal. O sea, la administración no te da simplemente la devolución del IGB porque te lo tenga que devolver, sino indirectamente pone determinados candados para que puedan ir y verificar que efectivamente se ha realizado. Siguiente diapositiva, por favor. En ese punto de vista, podemos ver que la devolución, como todos sabemos, siempre se va a dar por el formulario 4949, ese es un elemento clásico. En el certificado propiamente te piden un certificado de Biblioteca Nacional, el plazo es de 30 días y puedes solicitarlo mes con mes. Cosa interesante, ¿no? Entonces uno puede solicitarlo. Hasta este punto, quiero que tomen en cuenta este tema de la ley de democratización de libros para que puedan tenerlo como ejemplo respecto a otras situaciones. Por ejemplo, algo que no se está incorporando en las diapositivas y como les mencionaba era porque evidentemente ya ha decaído bastante, es el tema del reintegro para las regiones de la selva. Si bien es cierto, la norma te señalaba que entraba Loreto, Amazonas, Madre de Dios, Ucayali, la norma ha venido eliminándolo. Pero ¿cuál era el espíritu de la misma? Te decía, si tú tienes actividades que realizas ahí y tienes, por ejemplo, el 75% de tus operaciones que realizas allá, más allá que exportes desde ahí, primero tienes que estar inscrito con registros en ese, ¿cómo se llama? En la región, tienes que tener tu domicilio fiscal en la región, tienes que realizar tus actividades en la región, es decir, te fomenta una serie de actividades para que las vayas realizando en dicha región. Y en base a ese fomento te dice, ok, si hay esas condiciones y hay esas verificaciones, yo puedo ir y verificar de que dichos comprobantes puedes ir y solicitar un tema de reintegro o devolución. Pero ojo, si yo considero de que hay algo que no me cuadre o alguna forma de evaluación donde yo creo que el monto es interesante, yo puedo solicitar que haya una carta fianza. Entonces, esa es una de las razones que también ha desincentivado el tema de esta actividad, esta forma de devolución, porque estás hablando no de Lima, estás hablando de lugares donde el desarrollo industrial es bastante pequeño. Y pedirle a una empresa pequeña que haga hablar de una carta fianza o algún tipo de garantía es no pisar la realidad nacional. Entonces, eso es una de las razones por las que, como en el caso mencionado, vamos a encontrar en algunos tipos de actividades y situaciones donde la administración va, como le digo, a exonerarse de la capacidad de cobrar impuestos, pero sí o sí te va a poner candados. ¿Por qué? Porque no cree ciegamente. Por ejemplo, en el caso de lo que viene a ser en el caso de los regímenes especiales de recuperación anticipada, hay situaciones interesantes donde incorpora las MIPES o determinadas empresas, donde sí o sí te amarra un tema de que tengas un proyecto. Ok, desarrolla un proyecto, pero por si acaso ese proyecto tiene que ser validado y registrado por Proinversión.
similar como el tema de la ley de democratización del libro. Por eso es que he querido plantear esto como un ejemplo. ¿Por qué? Porque en realidad simplemente les cambian los nombres, pero técnicamente es lo mismo. Es decir, la administración sí tendrá situaciones donde haya una política de devolución, porque usted lo tiene que devolver, porque es evidentemente como en el caso de la detracción o las percepciones o las retenciones, es un derecho del contribuyente. Entonces ahí no hay mucho que decir, no hay mucha ciencia, ahí sí corresponde. Sumas, restas, y si hay un impuesto que cobrar, te retengo. Pero en las otras situaciones donde hay que incentivar una actividad, la administración la da, pero para poder hacerlo, evidentemente tiene candados. En el caso de libros, por ejemplo, se ve de que el gancho, el certificado, el que va a verificar para que la administración un poco pueda entender si le corresponde o no le corresponde, le da a la Biblioteca Nacional. Y en el caso de lo que viene a ser la recuperación anticipada, se la da a preinversión. Entonces, esos mecanismos van a permitir, van a calzar a la administración de decir, ok, dejo de cobrarlo, pero bajo el rédito de que voy a simplemente a ver de que esta actividad vaya a generar un incentivo o algún tipo de beneficio a la población o al desarrollo que yo estoy aspirando. Esta es la presentación que he desarrollado, salvo que tengan algunas preguntas. Doctor, tenemos algunas preguntas. En el sector petrolero y minero, ¿puedo pedir la devolución del IGB cuando se trata del IGB cuando está en proceso de exploración? Claro, sí, hay una, ¿cómo se llama? Ahí sí, es un tema que no está dentro de la presentación, pero sí, efectivamente hay, ¿cómo se llama? Hay un regímenes especiales para petróleo y minera, donde en las etapas preproductivas, evidentemente puede ir como una especie de recuperación o devolución. Hay condiciones para ello. No, no es así que simplemente ya lo realizas, hay una recuperación evidentemente, pero sí, efectivamente, de forma general puedo decirle que sí existe como ello. Pero evidentemente siempre, y ese es un punto que hay que tomar en cuenta, de que todo tipo de devolución siempre calza el tema de la fiscalización posterior. Por lo tanto, en este punto habrá de tomar en cuenta de que recuperar un dinero que tal vez no corresponda, siempre va a calzar que puedes adquirir un tema de una multa. Entonces, si bien es cierto, el derecho de devolución siempre va a estar, ello no denota de que no haya una fiscalización posterior. Nos preguntan, doctor, ¿es cierto que cuando pido devolución, la SUNAT hace una mini fiscalización para asegurarse que no tengo nada más por pagar? Depende, hay situaciones en que algunas devoluciones para que vayan más rápido puedas ir y entregar un tema de carta fianza. Puede ser algunas situaciones, pero la naturaleza de la SUNAT para entregarla, estamos en una época donde ya todos los sistemas, desde que tenemos comprobantes electrónicos, en algunas situaciones hay libros electrónicos, denota de que la administración en línea ya más o menos conoce la realidad de la empresa. Evidentemente no te va a devolver al 100%, si encuentra que hay un monto a compensar, automáticamente te lo va a compensar. Uno tiene el derecho de solicitar, reclamar y que te que te devuelvan el monto completo, claro que sí, pero de cara a la propia, ¿cómo se llama? A la propia administración, ellos no te van a entregar si es que no hacen una verificación pequeña. Ahora, que te hagan, uno solicita una devolución, no quiere decir que la administración te va a iniciar una fiscalización, es una gran farsa. En realidad, la administración va a hacer una verificación rápida, correrán los plazos, y si hay una denotación de que efectivamente la operación calza, inmediatamente te lo va a devolver. Pero eso no quiere decir que solicites o mañana compenses, porque tiene el contribuyente miedo a que porque solicito me van a fiscalizar, mejor compenso. Eso no te garantiza nada. La administración te puede el día de mañana fiscalizar de alguna u otra forma. En ese punto no hay una seguridad que no te fiscalice. No vas a limitar a la administración que te fiscalice, siendo que solicites o siendo que compenses, dado que en ambas situaciones son beneficios económicos que el contribuyente ya tiene
y que la administración fácilmente puede notar un perjuicio a las arcas. Nos pregunta, doctor, en el caso de asociaciones internacionales, ¿puedo pedir devolución del IGB, sobre todo cuando soy una iglesia católica o miembro de organismos internacionales? Disculpe, no le copié. En el caso de asociaciones internacionales, ¿puedo pedir devolución del IGB, sobre todo cuando soy de la iglesia católica o miembro de organizaciones internacionales? Buen punto. Si estás exonerado del IGB, técnicamente no tendrías por qué pagarlo. Pero si propiamente dicho, me parece que sí hay una norma específicamente para ello. Pero sí es una pregunta interesante, dado que la Iglesia Católica como tal, ¿es la Iglesia Católica o es una entidad religiosa cualquiera, de cualquier ajena a la Iglesia Católica, perdón? La pregunta nos está indicando una asociación internacional. Cuando soy, No, es iglesia católica, nos indica, es iglesia católica, tipo sí, Caritas, porque por ejemplo. sí, no, ¿por qué? Porque técnicamente todas estas entidades, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona no puede solicitar el tema del IGB y eres un ente exonerado, lo clásico es que arrastras ese monto y de frente lo jalas como costo. Es decir, esa es una de las facilidades del IGB. Pero evidentemente no todas las entidades tienen ese interés, quieren que te devuelvan. Para que te devuelva el tema de un impuesto como ese, hay ciertos candados. En ese punto me reservo, salvo una particularidad en la pregunta, porque me parece que la propia administración te va a pedir que lo generes como pago directamente como costo del impuesto a la renta. No creo de que haya una norma relacionada a eso, pero es una pregunta bastante particular. Ahí sí te mentiría si le dijera ahorita, sí, pueden solicitar la devolución. No creo. Ahí me parece que técnicamente tendría que ir y arrastrar. No, es que no, uno cuando eres una entidad extranjera, no es que se te queda un IGB y te quedas ahí sin operar, sino que técnicamente lo puedes compensar como parte del costo del impuesto a la renta. Pero Sí, sobre la procedura. ¿Mm? Edwin, déjame complementar un poco tu pregunta o tu respuesta. En el caso de entidades, porque esto sí, yo recuerdo haberlo visto hace unos años atrás, en el caso de que eran organismos ligados a la Iglesia Católica, con los cuales ellos hacían operaciones a nivel nacional y les pedían a los encargados de las áreas de cada oficina que tenían en provincia que pidan todas las facturas a nombre de la institución. ¿Por qué? Porque eso les servía a ellos para poder pedir la devolución de IGB que no tienen cómo trasladar. Como ellos Ujú. no solo viven de donaciones, no tienen IGB que compensar, ellos sí podían pedir la devolución en base al amparo del convenio del Vaticano o de la Iglesia Católica con el gobierno peruano, que es del año 80, Claro. creo. Entonces, al amparo de esa norma, ellos podían ir y pedir todas las devoluciones y les pedían a la gente. Primero, Mm. yo me acuerdo porque yo estuve en un taller que se le dio a funcionarios de uno de estos organismos y que los habían traído para un taller de 3 días de todo el país. Entonces le dijeron ya, tu factura, no boleta, factura, por amor de Dios, factura, tiene que estar así, 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 así. Si no, no sirve. Ah, bueno, y si no, descuéntenle a la persona. Entonces ya estaban comenzando a poner orden. ¿Por qué? Porque finalmente esta es devolución de dinero que le sirve a la empresa para seguir, a la institución católica, para seguir viviendo o contribuyendo con los fines para los cuales existe. Ujú, Ese es un poco lo que quería comentar. Gracias. ujú. Ya, ok. Ya está respondido. En esa parte sí admite que me atrapó. Ya, otra pregunta. Siguiente pregunta, si soy una empresa que brinda servicios a terceros y he sido nombrado como buen contribuyente, ¿debo efectuar la detracción? Si eres una persona
es una empresa que brinda servicios a terceros y he sido ¿Ya? nombrado como buen contribuyente. ¿Deben efectuar de igual forma la detracción? La detracción siempre vas a realizar. La detracción es el buen contribuyente. ¿Qué beneficios tienes el buen contribuyente? El buen contribuyente como beneficio tienes que pagas menos, te prorrogan la fecha del plazo para presentación o simplemente tienes más facilidad de devolución de impuestos rápidos. Pero no o sea, la facilidad no es una limitación a tu obligación de ser, pagar un tema de detracción. No, no, ahí no se aplica. Siguiente pregunta que tenemos es, si soy un agente retenedor y emito comprobantes por servicios, ¿igual me debe de traer a quien le haya prestado el servicio? Repite, por favor, la pregunta. Si soy un agente retenedor y emito comprobantes por servicios, ¿igual me debe de traer a quien le he prestado servicios? Ya no, no eres, ya si eres un agente de retenedor y realizas un determinado servicio, no, igual eres, como agente retenedor, la detracción sí o sí, mejor dicho, la detracción dentro de la pirámide de anticipación, la primera es la detracción, no la retención. Por consiguiente, si yo soy un agente retenedor y yo presto un servicio, el hecho de que yo vaya a prestar el servicio, ¿quién te va a realizar tú vas a realizar el pago? Entonces, como tú vas a realizar el pago, pero es un servicio detraído, la norma te dice, ok, pero si el servicio hay una detracción, tu agente de retención simplemente quedas anulado y prima la detracción. Correcto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta que tenemos. ¿Cómo opera el tema de la detracción en el caso de importaciones cuando estoy pagando los aranceles? La detracción, a ver, vamos por partes. Tú estás pagando la importación a un sujeto extranjero. La detracción no se aplica para pagos a extranjeros. Si esa es la pregunta, no se puede aplicar. La detracción solamente se aplica para personas domiciliadas. La norma misma dice de que no es aplicable para sujetos no domiciliados, porque bajo esa lógica, el no domiciliado tendrías que tener una cuenta en el Banco de la Nación, y eso no es así. La detracción no se aplica para pagos a no domiciliados. Ahora, si la operación es con un sujeto domiciliado, le hace constituido en el Perú, pues es como una operación cualquiera. A ver, Edwin, también hay un poco para complementar algo de eso. Cuando tú haces una importación, sea la que sea, lo que viene haciendo aduanas hace un tiempo por indicación de internas, para tributos internos, es adicional al 18% que tú pagas cuando ingresas al país una mercadería, te hace pagar un 1 o un 2%, no recuerdo exactamente el porcentaje, que es como un impuesto, que es como una retención adicional, como un pago adicional. No, ese es de la gente, ya, pero ese es una percepción de importación. Eso era. No, no es retención. No, no, no. Creo que la idea, o me parece que esa persona se ha equivocado al momento o No, no ha sabido no. expresarlo, pero creo Claro, que es eso, porque no, como lo habla, claro, por no, lo que, ese por lo que contó impuesto, Dani. claro. Ajá. Sí, no, ese es un impuesto de percepción y como tal, ese monto simplemente lo acumulas y es un crédito fiscal dentro de tu sistema. Mejor, no es un crédito fiscal, sino es un derecho después de hacer tus pagos del débito versus el crédito, uno de los derechos entra a tu percepción, pero ese monto no es una detracción, eso es otra cosa, eso es una percepción misma. Porque deben recordar que la percepción en realidad tiene varias características. La percepción es toda una genialidad. Eh, tienes desde combustibles, importación de bienes, tienes también de ventas de algunos productos, ventas internas. No, este caso es una percepción. ¿Y alguna otra pregunta?
Sí, tenemos una pregunta más. ¿Cuál es el valor mínimo para que me efectúen la retención del IGB? La retención, 500 creo, 500 soles me parece que es. 500 o 700 soles, siempre es el mismo importe. Me parece que es 500, 700 soles, me parece. La retención, ¿no? Sí, y la detracción también. Tenemos la No, siguiente la detracción. detracción siempre es 700 soles, eso no es problema, pero en la retención debo admitir que sí es 500 soles, me parece, pero el otro es 700 soles. En la detracción es 700 soles. Estoy en construcción de techo propio. Cuando venda, cuando venda la operación no tiene IGB, pero he comprado todos mis bienes con IGB. ¿Eso va al costo o al gasto? Ya, tú has hecho propio, eres un sistema, has comprado todo tu tema IGB. Mm, de forma práctica siempre lo vas a manejar como costo. ¿Por qué? Porque se integra, o sea, la propia norma te va a señalar que cuando hay una operación que simplemente no puede ser calificado como crédito fiscal, lo puedes calcular como costo o gasto, pero en este caso lo vas a integrar como parte de tu propio grupo inmobiliario. ¿Por qué? Porque simplemente has aumentado el valor de tu producto, ya que ese IGB no lo vas a poder ir y enviar ¿cómo se llama? A deducir. No lo deduces, es parte de tu valor como producto, por lo tanto es un costo. Nos consultan, en detracciones no aplica a los agentes de aduanas. ¿Y cómo saber? No, a ver, la detracción, ¿qué es la detracción? La detracción es un sistema por el cual existe una operación grabada con IGB, que puede ser evidentemente, podría ser de importación, pero en este caso va a señalar específicamente cuáles son. La primera, en el primer anexo está señalado 3 determinados bienes, en la segunda también hay un tema de bienes que no vienen al caso, y en la tercera, los servicios son de tipo empresarial. Entonces, al ser de tipo empresarial, aduanas técnicamente es un ente del Estado, no es un ente empresarial. Las actividades que pueden realizarse internamente, digamos, yo contrato a un agente de carga. Un agente de carga puede ser un operador de comercio exterior, pero sigue siendo una actividad empresarial. Y por consiguiente, yo podría ir y hacer una detracción de la misma, sí, pero existe una norma que señala que las operaciones de los agentes de carga están exoneradas. Entonces, aduanas, como tal, lo único que te puede cobrar son impuestos. Y como impuestos, en este caso, entra el IGB, porque puede ser un tema de importación de bienes, y en el caso de percepciones, el monto correspondiente, porque así la norma lo señala, distinto a operaciones que pueden ser elementos como un contrato o un servicio que pueda realizar dentro de la propia operación, que es completamente ajeno. Entonces ahí aduanas lo único que te puede cobrar simplemente son los impuestos correspondientes. Y en este caso vendría a ser la percepción como puede ser el IGB. Hay valores arancelarios también, ¿no? Pero esos son completamente, mejor dicho, tipo de impuestos de tipo aduanero. Bien, hay una consulta que aclara que no es en estricto del tema de hoy, sin embargo, consulta si la facultad discrecional de no sancionar tributariamente fue solo hasta el 30 de junio o si es que esta se ha ampliado hasta el 31 de julio. No, ese tema de la facultad discrecional creo que tienen que tener cuidado. Primero la pregunta tiene que entenderse en cuál el contribuyente dónde se encuentra. Si el contribuyente se encuentra en Lima, fue hasta el 30 de junio. Si eres en provincia, y para ello creo que estaba Ica, Huaraz,
Arequipa, me parece, ello se amplió simplemente al 31 de julio, pero o es más o menos esa fecha, pero más allá de eso no hay. O sea, por más que ahorita estemos en un estado de emergencia sectorizado, la realidad de la realidad es que si tú estás en Lima, ya eso ya pasó, eso fue simplemente hasta el mes pasado, ya no se puede proyectar. Por lo tanto, denota de que si eres contribuyente de Lima y todavía te encuentras en este campo, muy probablemente ya no tienes esa, esa norma que te permite estar exonerada o liberado de las sanciones tributarias correspondientes. Bien, hemos atendido las preguntas que se han desarrollado. Aparentemente no tenemos más preguntas. Vamos a esperar unos instantes más, pero en todo caso, aparentemente no tenemos más preguntas, así que darle las gracias al doctor Mendoza. Antes de cerrar, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal de Parque Russell en Perú. Doctor Carlos. Muchas gracias a todos, también. Gracias a todos los que nos han seguido por Facebook y a los que se han conectado hoy día por Zoom. Yo creo que la charla ha sido bastante clara y completa. Nos esperamos mañana en el taller, en el tercer taller COVID que tenemos, donde todos los profesionales de la oficina estarán listos para poder tener todas sus consultas y inquietudes. Listo, muchas gracias y gracias al doctor Mendoza. Hasta mañana. Muchas gracias a todos por su participación. Eso ha sido todo por hoy.